mensaje se llama La pesca milagrosa. Muy bien, fíjate que en este capítulo 5 del libro de Lucas vemos una serie de acontecimientos sumamente reveladores acerca de cómo Jesús se da a conocer como el Hijo de Dios, y también muy reveladores acerca de la obra de Jesús. Este capítulo empieza dándonos una descripción de las actividades misioneras de Jesús cuando se encontraba en el lago de Genesaret, llamado también, usted quizá lo ha oído, que este lago también en la Biblia lo hemos encontrado como el mar de Galilea o el mar de Tiberias. Era bien conocido en los tiempos de Jesús con estos diferentes nombres, y también en la antigüedad. Así que Jesús está allí. Una de las cosas que quiero hacer notar antes de entrar en el tema es que Jesús vivía cerca, en las orillas de este lago. Jesús vivió ahí por algún tiempo. El Evangelio nos relata que Jesús se mudó de Nazaret a Capernaum, y Capernaum está localizado al noroeste del lago. Así que Jesús se había mudado de Nazaret a Capernaum, y entonces él vivía a las orillas del lago por un tiempo. Entonces Jesús ya era muy popular también en esa región. Jesús ya era bien conocido, y tan conocido era Jesús, y la gente estaba tan asombrada de lo que Jesús predicaba, de lo que Jesús decía, que la gente se agolpaba, dice la Escritura, para venir a escucharle. Usted puede imaginarse, o sea, era como diríamos popularmente un tumulto de gente, muchísima gente tratando de escuchar a Jesús, porque él ya era bien conocido en esa región. Entonces Jesús nos relata este evangelio que se va cerca de la orilla del lago. Allá habían dos barquitas que los pescadores habían usado una noche anterior para pescar. Y entonces él se da cuenta que los pescadores se han bajado de las barcas y están lavando las redes. Uno de estos pescadores era Pedro, y otros de los discípulos que más adelante vamos a ver. Pero entonces Jesús le pide a Pedro, le dice que por favor deje por ahí las redes, y que lo lleve a él con la barca lejos de la orilla del lago, que se apartara un poco de la orilla del lago con la barca. Viene Jesús y él se sube a la barca, y entonces empezó a enseñar desde la barca. Haga de cuenta que Jesús estaba enseñando allí en la playa, y la gente se agolpaba, y a lo mejor no le dejaban ni hablar, o él no podía escuchar lo que la gente tenía que decirle. Entonces Jesús toma la decisión de decirle a Pedro: oye, mueve tu barquita para allá un poquito, para el lago. Y Jesús va y se sube, y entonces desde la barca comienza a enseñar a la gente, ¿verdad? Entonces así Jesús lograba que ellos le pudieran escuchar de mejor manera. Este capítulo empieza narrando entonces cómo Jesús está predicando, y lo que él está haciendo es compartiendo el mensaje de salvación con aquellos. Mire lo que dice Lucas 5:4-5. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón. Entonces mire, Jesús le ha dicho a Pedro que mueva la barca, se sube a la barca, comienza a predicar. Él está en su misión, él está hablando de la palabra de Dios, pero llega un momento que él deja de predicar. Ya él ha acabado con esa parte de su ministerio ese día, y cuando él termina de hablar, cuando él ha terminado de predicarle a la multitud, entonces le dijo a Simón Pedro, le dice: lleva la barca hacia la parte honda del lago. Fíjate, esto es ya después de que él ha predicado. Le dice a él: lleva la barca a la parte honda del lago. Jesús ya está en la barca. Entonces Simón le dijo, Pedro, ¿verdad? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya que tú me lo pides, echaré
la red. Entonces Jesús le está diciendo a Pedro que lleve la barca a la parte honda del lago y que eche las redes, ¿verdad? Las redes que ellos ya estaban limpiando. Jesús le dice, llevemos las redes, ahora vamos a la parte honda del lago y ahí vas a volver a echar las redes. Pero fíjate, Pedro le contesta de esta manera: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Pedro y sus compañeros habían estado la noche anterior, toda la noche pescando. Sin embargo, no habían pescado absolutamente nada. Una noche de pesca muchas veces daba buen resultado. Los pescadores lo sabían, ¿sí? Si alguno ha tenido o conoce familiares que pescan, de repente ustedes saben que muchas veces ir a pescar de noche produce buenos resultados. Sin embargo, esa noche ellos no tuvieron tanto éxito. La Escritura nos revela que no pescaron nada. Entonces, pero es interesante que Pedro le dice a Jesús, le dice: Maestro, no hemos, ¿sí? Estuvimos toda la noche, pero no hemos logrado nada, no hemos podido pescar. Pero usa este calificativo de maestro. ¿Sabe usted que este calificativo de maestro se usa exclusivamente en este pasaje en el Evangelio de Lucas? Y este título que Pedro le da al Señor de maestro significa algo así como jefe o comandante, como la persona que está en autoridad, el maestro, el que enseña, ¿verdad? Entonces, eso es interesante como Pedro comienza a dialogar con Jesús cuando Jesús le hace la petición que vaya allá. Yo me imagino a Pedro y a nosotros de estar hoy ya toda la noche, estamos desvelados, no hemos pescado nada, pero hay algo en Pedro que hace reconocer a Jesús como el maestro, como el jefe, como el que tiene la autoridad, y Pedro hace lo que Jesús le dice. Otro dato importante que quiero hacer notar acá es que más adelante el mismo Pedro, ¿sí?, ya no le va a llamar maestro, sino que más adelante en el Evangelio Pedro comienza a llamarlo con otros títulos, como el Señor, y también Pedro le llama más adelante en el Evangelio como el Cristo. Ahora, Pedro continúa y le dice: pero ya que tú me lo pides, fíjate, es muy interesante. Pedro le dice: bueno, Señor, maestro, le dice, maestro, como tú me lo pides, echaré la red. Pedro sabe que las circunstancias que rodeaban a esta petición eran inusuales, porque Jesús también conocía de pesca. ¿Sí? Jesús vivía a la orilla del lago, conocía pescadores, sabía cómo era eso. Entonces Jesús sabía. Entonces para ellos era inusual que toda la noche cansados, desvelados, no consiguieron nada, y ahora viene Jesús y les dice: vayan y echen las redes otra vez. Era una situación bastante inusual. Pero hay algo que quiero destacar aquí. A pesar de que la situación no era la óptima, no era la situación más cómoda, la situación más bonita, ellos obedecen a Jesús. Y ya veremos un poquito más adelante por qué. Continuamos con la lectura. Capítulo 5, versículos 6 y 7. Así lo hicieron. Fíjate lo que hace. Después de que Jesús les dice la Escritura que así lo hicieron. Y tal fue la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Cuando aquellos llevaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. ¿Puede usted imaginar la cantidad de peces que estaban recogiendo, que tuvieron que llamar a otros, y después las dos barcas comenzaron a hundirse porque era tanto el peso de tanta pesca que habían logrado? Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: Señor, fíjate, ahora ya cambió acá, Señor, ¿sí? Ya no maestro, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Y es que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados, estaban sorprendidísimos por la pesca que habían hecho.
Entonces, dice la Escritura, que hicieron señas a sus compañeros. Estos 4 compañeros que estaban ahí eran Simón, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, estos últimos 2. Entonces, fue tal la cantidad de peces que tuvieron que llamar a otros para que les ayudaran. Acá es donde yo me quiero detener. Acá es donde yo quiero que usted preste mucha atención. Lo que acabo de hacer es narrarle un poco la situación, lo que aconteció, cómo fue que pasó la cosa, pero yo quiero acá que nos concentremos un momentito y vamos a hacernos estas 2 preguntas y las vamos a contestar hoy acá. ¿Qué quería enseñarles Jesús a sus discípulos con esta experiencia? ¿Qué quería Jesús enseñarle a sus discípulos? Y la otra pregunta que yo quiero que hoy respondamos es: ¿qué tiene que ver eso hoy con usted que está aquí sentado, con usted que nos ve en casa? ¿Qué tiene que ver esto hoy con nosotros? Entonces, vamos a ir por pasos acá. Vamos a ver, número 1, ¿qué quería enseñarles Jesús a sus discípulos? ¿Y qué tiene que ver eso hoy con nosotros? Número 1, Jesús les estaba enseñando que Dios iba a usar los talentos que ellos tenían, las habilidades que ellos tenían y conocimientos que ellos tenían como pescadores. Los 4, ¿sí? Pedro y los otros 3 más, tenían conocimiento, tenían experiencia. ¿Sabe usted que en la época de Jesús no cualquiera tenía su propia barquita? ¿Sí? Y no cualquiera tenía personas que trabajaran para ellos, y ellos sí. O sea, ellos conocían el oficio, ellos eran como dijéramos profesionales en esto. Entonces, Jesús les estaba enseñando que Dios quería usar los talentos de ellos, las habilidades de ellos, el conocimiento de ellos, pero ahora de una manera diferente. Jesús, usando la experiencia y el conocimiento y las habilidades de ellos, Jesús les quiere dar una lección más allá de simplemente pescar o hacer el milagro de reproducir y que hayan miles de peces ahí. Jesús quiere que ellos entiendan que los dones, habilidades y talentos que tienen o que tenían, ahora Dios quería que los usaran para algo diferente. Para algo diferente. Por ejemplo, en las iglesias, los músicos, ¿sí? Acá tenemos la bendición de tener músicos. Ellos tienen un don y un talento, pero ahora lo usan ¿para qué? Para la gloria de Dios. Tenemos hermanos allá en las computadoras, hermanos y hermanas en las computadoras, en las cámaras. Tenemos gente. Entonces, Dios está enseñándoles a ellos que esos dones y talentos y experiencia, ahora Dios quiere que los usen para el servicio de Él. Y dice el versículo 6, y así lo hicieron. Y fue tal la cantidad de peces que atraparon que se rompía la red. Número 2, que las cosas de ahora en adelante, Jesús eso les quería enseñar, que las cosas de ahora en adelante para ellos iban a depender no de sus talentos, ni de sus habilidades, ni de su conocimiento, sino que de ahora en adelante las cosas que venían para ellos iban a depender de Dios. Aunque esas habilidades, fíjate, ¿qué quiero yo decir acá? Fíjate, Jesús les está diciendo que esos talentos, esas habilidades que ellos tienen, Él las quiere usar. Eso es lo que Dios les está diciendo. Ustedes saben pescar, ustedes saben tirar la red, ustedes saben recoger, ustedes saben navegar. O sea, ellos tenían todo ese conocimiento como pescadores. Ahora, Jesús les está diciendo que Él quiere usar, que Dios quiere usar esos conocimientos, esas habilidades ahora para la gloria de Dios. O sea, esas habilidades Dios no quiere que se desperdicien. Sin
embargo, esas habilidades ahora van a estar puestas al servicio de Dios y al servicio de su obra. Versículo 7 dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Ahora, ¿qué pasó una noche anterior? ¿Qué pescaron? Alguien por ahí me hizo un día un chiste: pastor, lo único que pescaron fue un resfriado, porque otra cosa, estos hombres no pescaron nada. ¿Sí? Ellos no pescaron absolutamente nada. Ahora, al día siguiente, ¿ellos habían perdido sus habilidades de pescadores o no? ¿Qué creen ustedes? No. Ellos al día siguiente seguían siendo buenos pescadores. No, al día siguiente ellos no perdieron sus habilidades de pescadores. Ahora, ¿por qué al día siguiente sí pudieron recaudar o pudieron recoger esa gran cantidad de peces, si las habilidades eran las mismas unas horas antes? La diferencia está que ya no dependía de sus habilidades, sino era la bendición de Dios, y era Dios el que estaba obrando ahí. Entonces, Jesús lo que quiere es hacerles entender a ellos que no es con nuestras habilidades, con nuestras fuerzas, que nosotros le damos la gloria a Él, sino que es Él obrando en nosotros, y Él es el que provee. Entonces los resultados son diferentes. Ahora, ¿por qué fueron diferentes los resultados de los mismos pescadores con las mismas habilidades una noche anterior y en la mañana? Porque las cosas ahora en la mañana venían de Dios, son de Dios y estaban con Dios. Era Dios el que estaba obrando ahí. La noche anterior ellos obraban con sus propias fuerzas. El día siguiente era ellos poniendo todos sus talentos y sus capacidades en las manos de Dios, y era Dios quien obraba en esa situación. Aunque en este caso eran peces, como lo hemos visto, en el reino de Dios los frutos que los discípulos recogerán son muchísimos. Ellos recogieron muchos peces, pero en el reino de Dios, usted y yo lo que vamos a ver, si ponemos nuestros dones y talentos y ponemos nuestras habilidades al servicio de Dios, usted quizá no va a ver como los peces, así materialmente las cosas, pero usted sí va a poder ver los frutos de lo que Dios ha puesto en sus manos cuando Dios bendice los dones y talentos que usted tiene. Cuando usted pone en las manos de Dios todo lo que Dios le ha dado, Dios lo multiplica y Dios lo bendice. Eso no solo es en términos de dinero, sino en todos los ámbitos. Cuando usted pone todo lo que Dios le ha dado, como por ejemplo, usted pone su familia en las manos de Dios, no en sus propias habilidades, sino en las manos de Dios, y usted deja que sea Dios el que obre, entonces usted va a poder ver fruto en su hogar. Cuando usted pone en las manos de Dios los dones y talentos, como los que son músicos, como los que están en las computadoras, los que están en la cámara, los que están sirviendo en otras áreas, pero cuando usted pone esas cosas al servicio de Dios, es Dios quien bendice y es Dios quien multiplica. Es Dios el que hace finalmente la obra. Y también le voy a decir esto: cuando Dios le manda a usted a tirar la red, ¿qué es tirar la red para nosotros hoy? La evangelización. Cuando usted le habla a otros de Dios, cuando usted va en sus propias fuerzas, usted se desanima, como lo hicieron los apóstoles. Ellos se desanimaron, ¿sí? Se nota en las palabras de Pedro: sí, porque tú lo dices, lo vamos a hacer, pero esto no tiene sentido. Entonces, también, ¿por qué no
a veces no podemos conectar con las personas porque queremos hacerlo en nuestras fuerzas. Nosotros tenemos que aprender a tirar la red, pero a esperar que Dios haga el milagro, no nosotros, no nuestras habilidades. Cuando nosotros pensamos que son nuestras habilidades, nuestra habilidad para conectar, nuestra habilidad para hablar, esas habilidades, claro que Dios las va a usar, las puede usar, pero es la gracia, la bondad de Dios la que debe operar ahí. Y quizá usted no se va a dar cuenta, ¿verdad? Como se dieron cuenta los apóstoles de la cantidad de peces. Pero créame que cuando usted tira la red con la bendición de Dios, Dios va a traer bendición a otras personas en abundante cantidad. Y 3, Jesús quería que ellos se dieran cuenta quién era Él también. Jesús, con esta experiencia, Él quería mostrarles a ellos quién era Él. ¿Y sabe para qué? Para que llegado el momento de que Jesús partiera de este mundo, ellos pudieran llevar la misión de Él adelante. Mira acá. Pedro reconoce, porque esa era la intención de Jesús, que ellos reconocieran que sin Jesús en tu vida no vas a dar frutos, no vas a pescar, no vas a tener esa abundancia en términos espirituales. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de abundancia espiritual. Entonces, fíjate, pero Pedro se da cuenta de esto. Versículo 8. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas frente a Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí porque soy pecador. Y es que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados por la pesca que habían hecho. Así que Pedro y los otros pescadores se han dado cuenta ahora de quién es Jesús. ¿Se han dado cuenta que hay algo diferente cuando la palabra de Jesús interviene, cuando el poder de Jesús interviene, las cosas cambian? Cuando uno lo hace con sus fuerzas, las cosas más bien traen decepción. Cuando usted trata de luchar con sus fuerzas y sus fuerzas y sus fuerzas y sus fuerzas ante una situación, ante una cosa que usted no puede controlar, ¿qué pasa? Al otro día usted está desanimado. Pero cuando usted deja que Dios haga las cosas, cuando usted permite que Dios obre el milagro, entonces las cosas cambian. Las cosas cambian. ¿Por qué Pedro le dice ahora a Jesús? Le dice: apártate de mí, apártate de mí. Porque él sabe que ahora está frente al Señor de señores. Él sabe que ahora está frente a Dios mismo, que solo Dios puede obrar tales milagros. Él, ante la presencia de Dios, ante la santidad de Dios, no puede más que caer de rodillas. Ahora, ¿podemos aprender hoy de eso? Sí. Porque a nosotros nos gusta ver los milagros. A nosotros nos gusta que Dios provea, sea milagros o sea la necesidad que tengas. Pero cuando ya Dios ha provisto, ¿qué normalmente hacemos? Ya no volvemos a la iglesia, nos apartamos de Dios, ya no servimos, ya estamos bien. Ahora aprendamos de Pedro. Él vio el milagro y cayó de rodillas delante de Dios, delante de Jesús. Nosotros tenemos que aprender también a caer de rodillas todo el tiempo delante de Dios, y no solo estar esperando los beneficios y los milagros, sino vivir arrodillados delante de Dios, reconociendo que de Él vienen las bendiciones, que de Él vienen los milagros, que de Él viene, no de nosotros, de Él viene. Él es el Señor. Las cosas con Dios, hermanos, son así. Para lo que nosotros es imposible, para Dios es posible. Para ellos fue imposible
¿Tenían experiencia? Sí. ¿Tenían las barcas? Sí. ¿Tenían las redes? Sí. ¿Sabían nadar? Sí. ¿Tenían experiencia? Sí. ¿Pudieron? No. No pudieron. Esa noche no pudieron pescar. Y Dios permitió que fuera así, para que el corazón de ellos pudiera entender que sin Dios las cosas no funcionan en nuestra vida. Puedes tener todo lo que quieras, puedes tener cosas materiales, puedes tener todo tipo de bendiciones materiales, si quieres llamarles así, pero va a haber siempre un vacío en tu vida. Salgo con esto. Número 4. Jesús quería que ellos aprendieran a depender de Él. ¿Dependes tú de Jesús? ¿Dependes tú del Señor para decisiones, para todo? Fíjate que Jesús no quería que ellos dependieran de sus habilidades. Jesús quería que las usaran, pero no que dependieran, que ellos vieran que sus habilidades no eran lo mejor que ellos tenían, sino que había algo superior a las habilidades. Y era la misma presencia de Jesús en la vida de ellos. Porque ¿sabe que en el reino de Dios, sabe de quién son todas las cosas? ¿El reino de quién es? De Dios. ¿De quién son todas las cosas? De Dios. Y sabe que todo viene, porque todo es de Él, también viene de Él. Dios quiere que tú y yo dependamos totalmente de Él. Con nuestras fuerzas no se puede. Y eso quería Jesús enseñarle a aquellos discípulos. Y eso quiere enseñarnos hoy a nosotros, a aprender a depender de Él en todas las áreas de la vida. Cuando tú quieres hacer las cosas por ti mismo, ahí empiezan los problemas. No hay dependencia, hay orgullo. Sí, yo no necesito a Dios, es lo que dices. Aunque no lo digas con las palabras, cuando tú quieres hacer las cosas a tu manera, tú estás diciendo, yo no necesito de Dios. ¿Para qué? Yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro, yo tengo esto, yo tengo lo otro. O yo puedo tener esto, o yo puedo tener lo otro. O yo puedo alcanzar esto o aquello otro. Dios no funcionan así las cosas en el reino de Dios. Jesús le dice en el versículo 10 a Simón: no temas, que desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron entonces las barcas a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. No temas, le dice. ¿Sabe que tanto Pedro como los otros discípulos estaban, después de haber visto ese milagro, después de que las habilidades y todos los recursos de ellos quedaron por los suelos y ellos pudieron entender que ya no eran ellos, sino que era Dios obrando en ellos? ¿Sabe que les entró miedo, un temor? Sí, y esto lo vemos varias veces en la Biblia. No sé si usted recuerda cuando el ángel se le aparece a María, cuando dice la Biblia que se llenó de temor, y hemos visto esto con otros personajes de la Biblia cuando se aparecen los ángeles, ¿verdad? Así estaban ellos estaban atemorizados porque se daban cuenta que no estaba en ellos, sino que el poder realmente venía de Dios. Por eso Jesús le dice: no temas. Pero sabes que Jesús, al decirle no temas, lo que Jesús les está trayendo a ellos es alivio y seguridad de que en Él las cosas sí funcionan, que cuando vivimos nuestra vida en Él las cosas trabajan bien. Cuando nosotros entregamos nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, nuestras angustias y nuestras habilidades a Él, ¿sabe qué? Las cosas caminan de manera diferente porque está la bendición de Él. Así que la duda y el temor de ellos se fueron. ¿Sabe por qué sabemos que ellos se les fue? Después de que ellos comprendieron que la mayor bendición que ellos tenían era Jesús mismo, y entregar toda su vida y sus dones y su tiempo y todo a Jesús.
Porque dice el versículo 11, llevaron entonces las barcas a tierra después de que recogieron, que levantaron, perdón, todos aquellos peces. Dice que llevaron las barcas a tierra otra vez. Y escuche esto, y lo dejaron todo para seguir a Jesús. ¿Qué tienes que dejar tú para seguir a Jesús? Aquellos dejaron todo, aquellos se dieron cuenta que solo Jesús obra esa clase de milagros, que solo Jesús es el que hace eso. Ellos lo dejaron todo. ¿Qué tú tienes que dejar hoy? Quizá el orgullo, quizá la vanidad, quizá la incredulidad, quizá el desánimo, quizá qué sé yo. ¿Sí? Quizá querer resolver toda tu vida con tus fuerzas, querer luchar con tus fuerzas, querer resolver con tus fuerzas, con tus energías, con tus recursos, y dejar a Dios por ahí siempre a un ladito. ¿Qué tienes que dejar? Ellos dicen, dejaron todo para seguir a Jesús. Así que el Señor hoy te invita, ¿sí? Dejarlo todo no es decir, ahora yo ya no toco el piano. Yo he tocado música desde que yo era pequeñito, ¿sí? Y no porque ahora soy pastor yo lo dejo, me gusta hacerlo. Dios no quiere que dejes las habilidades que tienes, sino que las uses para el reino. Pero que dejes aquellas cosas que te impiden seguir a Jesús tal y como lo hicieron estos discípulos. Así que reflexionemos en eso, que Dios hoy te está llamando a dejar tu barquita, tus redes allí en la orilla y comenzar a seguirle a Él. Amén.